Muchas gracias a Labor por recibirnos, bueno, en particular a los Gonzalo, a Gonzalo Boy y a Gonzalo Baraya, quienes van a ser quienes efectivamente los van a ilustrar sobre los aspectos más relevantes de blockchain, por participar de esta idea. Venimos trabajando con ellos hace tiempo, venimos desde el año pasado, hicimos un primer evento en el sector privado sobre estos temas. Nos interesa entender qué está pasando con las tecnologías en el mundo de los negocios. En particular, lo que me gustó de este planteo, en general, de la charla, lo que tratábamos de ver es el impacto que podía tener, que está teniendo, o podrían tener las disrupciones tecnológicas que están ocurriendo, en general, pero en particular blockchain, que podrían impactar sobre no solo, que es la característica que hoy tienen los cambios tecnológicos, ¿no? Que cambian los modelos de negocios. O sea, no es que la tecnología es algo que estamos utilizando como capital para mejorar capital, digamos, inversión en capital, para mejorar nuestros procesos, la productividad que ocurre, o repensar cómo hacemos algo, sino que efectivamente está cambiando los modelos de negocio. Yo creo que eso es lo más relevante de la revolución, de la cuarta revolución tecnológica, que es que permite repensar las cosas de esa manera. No voy a entrar en eso, todos están gente formada y saben lo que estoy hablando. Entonces, blockchain es otra más de estas tecnologías disruptivas que está provocando potencialmente, porque bueno, lo otro que tenemos es que no vamos a dejarles hoy ninguna receta, solo vamos a... Esto es una charla que intenta poner arriba de la mesa las potencialidades que podría tener esta tecnología y genérica de blockchain a repensar los modelos de negocio, cómo organizamos nuestros negocios y en particular, en el mundo contable, que es al que yo me refiero y por eso le pedí a la facultad y a Nicolás para hacerlo, puede, si lo que está atrás de esta tecnología efectivamente termina teniendo éxito, podría llegar a revolucionar todo lo que es la profesión contable, ¿no? Vamos un poco a charlar de eso y a replantear el modelo de los registros financieros. De hecho, vamos a ver en la charla ahora que les voy a hablar de la partida triple y no de la partida doble, lo cual es un tema que casi cambiaría la esencia de lo que ha sido nuestra formación durante exactamente 617 años. Algunos años que otros, ¿no? Tal vez la mayor revolución tecnológica del siglo, del Renacimiento, que fue la partida doble. A veces la subestimamos, pero bueno, tuvo su impacto. Déjenme ver una cosa. ¿En qué inscribo esto? Mi idea de mis 20 minutos, 15 minutos es desde el mundo de los negocios. O sea, voy a tratar de entender qué es lo que puede impactar esto en el mundo de los negocios y luego ellos van a explicar con más detenimiento los aspectos técnicos, las potencialidades que están atrás de la tecnología per se. Yo lo que estoy tratando de hacer es entender cómo impactaría o en el mundo de los negocios o cómo puede impactar en el desarrollo, en este caso, en el ambiente de la facultad, en nuestra profesión. No solo en el mundo contable, sino en las regulaciones y bueno, todo lo que hoy en el mundo tiene que ver con el manejo de información. No podemos sacar esta tecnología del contexto de esta tendencia que es la revolución digital, que básicamente lo que está teniendo como impacto más relevante para quienes hemos estudiado finanzas y economía vinculado al mundo de la economía y la información, hace caer los costos de transacción, disminuye la simetría de información y además con todo esto en una economía en red. O sea, no podemos entender la disrupción tecnológica si no entendemos que lo que está produciendo es que la economía funciona en red. Funcionamos en nodo que nos conectamos. No somos entes autónomos, no está el activo, nuestro valor no está en que lo que tenemos es un activo tangible y lo reservamos para nosotros y nadie puede acceder, sino que nuestros activos intangibles tienen valor si entran a la red. Y si en esa red las redes se conectan y usan lo que nosotros le ponemos a la misma. Ese cambio es radical. Y eso es posible hacerlo porque efectivamente los datos, la información hoy, el almacenar los datos, el obtener el dato, la cantidad de datos, el procesar esos datos tiende a costo cero. O sea, hay un libro de Rimkin ahora que se llama El costo marginal cero de la información. Eso disrumpe algunos negocios sustantivamente. Uno en particular, el financiero. Porque el financiero al final es un negocio de asimetría de información entre personas, uno que ahorra y otro que quiere invertir. Lo que hace el sistema financiero, dado que hay asimetrías de información que no pueden gestionar las partes, demanda y oferta, se mete en ese medio hace cientos de años y construye la capacidad de tener escala para construir datos y poder tomar decisiones gestionando riesgos adecuadamente. Por eso hoy uno puede ver, que ahora lo vamos a ver un ejemplo nada más, que en realidad le compiten a los bancos, entidades no bancarias, muy chiquitas, y eso hubiese sido impensable antes de la revolución tecnológica. Entonces, caída en los costos de almacenamiento de datos, aumento de velocidad de generación de datos, desaparición de asimetrías de información. Eso es el corazón de lo que está ocurriendo e impacta en muchos de los negocios, en particular en algunos de los roles que históricamente ha cumplido la contabilidad como un factor que interviene en lo que es los conflictos de agencia que hay en las instituciones entre personas, directivos, el mercado, y la contabilidad cumple un rol que es intentar poner un acuerdo para poder esa simetría disminuirla y de alguna manera los agentes confiar en esa información para tomar decisiones. Esa es la esencia, no es hacer asientos contables, aunque a veces parece que los contadores
por culpa de los propios contadores, parecería que lo que hacemos son asientos contables. El rol que está atrás es un rol de participar en los contratos de agencia que hay en la sociedad. Ese es el desarrollo de la profesión. Entonces, en ese contexto, blockchain efectivamente es muy disruptivo. ¿Por qué la tecnología permite disminuir los costos operativos de los principales procesos del sistema financiero? Por poner el más relevante en usar información. Porque efectivamente, todas estas tecnologías que están descritas del lado izquierdo, entre las cuales está blockchain, no me voy a detener en cada una de ellas ahora, pero Internet de las Cosas, Analytics, bueno, obviamente la tecnología de blockchain, la conectividad, etcétera, la virtualidad, etcétera. Todas estas tecnologías, cada una de ellas podríamos tener cada uno una charla mañana sobre este mismo tema. Hoy nos vamos a aclarar en blockchain, pero todas ellas están impactando en la forma en que se conectan los nodos en las redes de los agentes económicos y producen información. ¿Impactan en qué procesos? Miren, me pongo en el sistema financiero porque es el más claro para que está impactando, pero obviamente que impacta, ¿qué hacen los bancos? Los bancos hacen 5 cosas, los sistemas financieros en general. Actúan como medio de pago, son canales de crédito, son canales de ahorro e inversión, manejan y evalúan riesgos y luego cumplen una logística y gestión documental. Esto último me refiero, cuando uno hace comercio internacional, las cartas de crédito, los avales o producen, los bancos son los agentes que están en la punta garantizando que esa información es cierta, que los procesos se están cumpliendo y por lo cual autoriza la liberación o no de una carta de crédito, una letra de cambio para que la operación se concrete. Entonces cumple un rol logístico. Hay una trazabilidad en esa información que hoy es absolutamente hasta hoy, bueno, hasta hace 10 años era manual, hoy hay cierta digitalización, pero los procesos, el track de eso va ocurriendo en forma independiente. Entonces, cada una de estas actividades que realiza, por ejemplo, el sistema financiero, van a ser impactadas por estas tecnologías. Y todas tienen que tender a bajar costos transaccionales, hacerlo más rápido, más seguro, más eficiente. Pero va a ocurrir en cada una de las... Avancé bien, ¿no? Sí. Mírenlo nada más para verlo. Esto es solo para tener una dimensión, ¿no? Pero si uno mira estos 5 procesos, que es lo que caracteriza un sistema financiero, un banco integral, y cuando es más vertical, haría las 5 operaciones. En general, por lo menos 4 hacen. Algunos bancos pueden hacer no las 5, sino 4. Pero hoy, si ustedes miran esto horizontalmente, en cada una de las líneas, utilizando tecnologías disruptivas, como las que se han producido en la revolución tecnológica, existen agentes que no son bancos, que solo le compiten en cada una de las líneas, sin necesidad de hacer todas las demás. Con todos los problemas, con todas las oportunidades de negocio que produce para cada uno de estos agentes, además, con todos los cambios en las regulaciones que obviamente esto genera y en los costos transaccionales. Entonces, los bancos, por ejemplo, las grandes compañías se ven enfrentadas a competidores más ágiles, más dinámicos, más rápidos, menos regulados, que les pueden ofrecer. ¿Qué hacen los bancos con esto? Eso sería un tema de otra charla, no va a ser, pero bueno, o invierten, o las compran, o innovan, o se asocian, etcétera, etcétera. Es un tema de, por una clase de estrategia con Kramer sobre qué hacemos con todos estos temas. Pero lo que es efectivo es que se derrumpen los modelos de negocio, ¿está? No me gusta hablar ya de uberización porque esto es mucho más que uberización, pero la idea es que todo esto está pasando. Entonces, si ustedes se fijan en particular, blockchain, ¿en qué va a trabajar? Para ir entrando al tema y darle pie a Gonzalo y a Gonzalo para que expliquen técnicamente cómo funciona esto. Blockchain es la tecnología que está, por ejemplo, atrás de todo lo que es logística y gestión documental. O sea, lo que va a hacer blockchain es empezar a eliminar intermediarios. Voy a hacer una operación y esa operación, cuando ocurra, va a ser única para todas las partes, más una tercera que lo va a garantizar, y por lo cual todo el papel de intermediarios que garantizan seguridad van a desaparecer. O sea, no voy a ser necesario que en el medio la operación va a estar entre las partes, más un tercero que está en el nodo que lo garantiza, haciendo que la operación sea segura y cierta. Por lo cual, ya está utilizando esta tecnología para hacer track, por ejemplo, de los contenedores en el comercio internacional. Bueno, en todo lo que tiene que ver, digamos, con gestión documental, esto va a ser una revolución y le va a generar un cambio, bueno, en las funciones y en los roles que cumplen los agentes que participan en el comercio internacional. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los medios de pago. Una cosa vamos a charlar ahora con Gonzalo, pero obviamente que los medios de pagos, voy a poder hacer un giro punta a punta entre 2 bancos, va a ser instantáneo, momentáneo, y no voy a necesitar pasar por un SWIFT capaz. ¿Sí? De hecho, SWIFT está trabajando en cómo ofrece una solución de blockchain, porque si no se va a desaparecer como negocio. No voy a necesitar que haya un tercero. O sea, el mayor impacto en el modelo es que va a tender a minimizar o a eliminar los intermediarios que garantizan los procesos entre partes a nivel universal. Pero bueno, ahí no los quiero entretener, pero quiero que entendamos por qué es tan disruptivo lo que está provocando este tema. Si uno piensa, no sé cómo se ve ahí, porque acá se ve torcido, creo que ahí también se desparramó la imagen, pero bueno, siguiendo la historia de los registros, digamos, ante el primer registro que uno encuentra en la historia de la contabilidad, es en el 3000 a.C., en la Mesopotamia, encontramos los primeros registros, empezaban a llenarse el trigo, y las cebadas y algunos otros cultivos en la Mesopotamia.
Luego, en el año 1400, el amigo Luca Pacioli, aunque en realidad ya hay registro de la partida doble del año 1299, como usada ya por fenicios y florentinos en sus negocios, ha durado 600 años. O sea, uno a veces la subvalora, pero son, ¿no?, 617 años que la partida doble nos viene. O sea, si uno lo mira de esa manera, es una cosa extraña, digamos, porque en el fondo es una tecnología de registro, ¿no?, esté funcionando. Lo que blockchain está haciendo, que es lo que está atrás de Bitcoin, por ejemplo, que es que pueda haber una moneda sin que participen bancos centrales, es generar una nueva versión de cómo debería ser el mundo de la contabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que hace blockchain? A cuenta de lo que va a explicar con mayor detalle, así que no me hagan Gonzalo, ¿no? Dice, a diferencia de otras soluciones tecnológicas existentes en Internet, donde se intercambian copias de un activo o instrumento, blockchain permite el intercambio de un valor entre dos partes de forma segura, rápida y eficaz, sin la necesidad de intermediarios. Blockchain logra una verdad entre contrapartes, quitando la necesidad de confirmar y reconciliar. Si alguna vez le tocó, no sé quién es, acá ya me mareo entre este mundo de hoy que es mejor, ¿no? No sabemos si eran contador, ingeniero, economista, abogado, no importa, estamos acá todos mezclados en esto, lo que también está logrando la tecnología, porque todos necesitamos entender de qué pasa en el mundo digital. La función de conciliar, que no sé acá quién viene del mundo de la contabilidad, no recuerdo algunos, pero sí, va a desaparecer. O sea, no es necesario conciliar. ¿Por qué? Porque a partir del registro, el que va a haber, va a ser único en el momento que se genera para todas las partes. Entonces, ¿qué caracteriza blockchain? Primero que nada es una base de datos distribuida. Es un registro distribuido y compartido, el ledger distribuido. ¿Qué es? Digamos, cuando ocurre una operación, eso va a estar en la red y por lo cual ese dato va a estar, una vez que se genera, colocado en ese mundo por única vez. Va a estar encriptado, o sea que va a tener un nivel de seguridad impactante, no se va a poder estar cambiando. Después estarán los expertos acá a los explicar. Supongo que siempre existen gente con maldad que puede hacer cosas, pero dificulta mucho. O sea, el nivel de seguridad que puede tener, que esté encriptada la información, de esta manera le va a dar una seguridad a todas las partes en los contratos. Por eso ya se habla de contratos inteligentes. En smart contract se van a poder disparar contratos solo cuando ocurre el evento, porque está encriptada de tal manera la información que va a liberar un swap, una operación de futuro, un contrato, una salida, sin necesidad de una intervención humana. La transmisión es punto a punto entre las partes. Yo voy a hacer un giro, si yo hago un giro va a ser en el momento, lo va a recibir otro en el mismo momento, no va a esperar que pase por la noche, por el banco, y se haga la confirmación, y a veces están 24 horas, a veces demora un poco más, eso que dice después de las 4 de la tarde ya el giro no entra el día, entra el otro día. Todas esas cosas que no contestan, entenderían por qué desaparecer, va a ser, lo voy a hacer y lo voy a hacer, en el momento lo va a recibir el otro y sabe que lo tiene. Y además hay todo un tema que ahora Gonzalo les va a explicar de irreversibilidad de los registros, que hace muy difícil, por eso blockchain es un block de información. Si yo quiero cambiar una información que está en el primer block, tendría que cambiar toda la cadena de datos, o al revés, y eso hace muy difícil, por eso lo va a explicar Gonzalo. Por lo cual, lo que está logrando esto es lo que hablamos al inicio, que los costos de información, los costos transaccionales de esto, la simetría de información, la seguridad, tiendan a ser en momento casi instantánea. Eso es una revolución en el mundo de la contabilidad, de las finanzas y de los negocios vinculados a este tema. ¿Dónde va a tener impacto en esto? Algunas ideas acá nomás que le terminamos para ir dándole ya pie a ellos, pero bueno, una de las que le decía recién, en realidad no debería haber conciliación, va a eliminar la necesidad de conciliar. El otro día en la charla que habíamos hecho, que tuvimos la otra vez, vino una persona del exterior, de una institución bancaria que están trabajando en estos temas, haciendo investigación, y nos decía que era el Credit, ¿no? Credit Suisse creo que era, ¿no? Sí. Estaba pensando que iba a minar 400 personas, que iba a cambiar, no sé si iba a despedirlos o lo iba a cambiar de área, no importa, pero los 400 personas que trabajaban en conciliación desaparecían, ¿no? O sea, no iban a trabajar más. Yo creo que es una gran suerte no tener que tener 20 años y la primera tarea de ser de contador, de estudiante de contador, es conciliar. O sea que en realidad no veo ningún pecado en eso. Ninguno tiene un buen recuerdo de la época que le tocaba conciliar, creo. O sea, como capaz a uno le gusta, con esta vida a toda la gente le da nunca se sabe la locura de cada uno. Sí, y la de ir al Banco de Sudamérica a contar título de la bóveda en el fondo fue mi experiencia más alucinante, que dije yo no me dedico a la auditoría, ¿no? O sea, no me voy a dedicar a auditoría. Así que esas tareas deberían poder eliminarse del mundo contable. Reduce costos, obviamente no voy a explicar por qué, pero creo que con lo que expliqué queda claro por qué va a reducir todos los costos, porque las intervenciones van a ser mucho menores. Reduce del fraude, una vez creada la liquidación los bloques no se pueden cambiar. Las transacciones verificadas en un bloque no se pueden revertir, pero además no solo tiene por qué haber un registro contable, puede haber adjuntado documentos, información, ahora Gonzalo lo va a explicar mejor, es decir, el track que yo puedo hacer de esos procesos van a ser mucho más completos, hasta el punto de que voy a poder hacer contratos inteligentes.
Obviamente que reduce todos los riesgos, ¿no? Las liquidaciones serán más rápidas, todo lo que son los controles para garantizar que está ocurriendo y que no hay un riesgo atrás de esa operación, que efectivamente hay un crédito, hay un débito, hay un cumplimiento de una opción, etcétera. Todo eso va a ser mucho más seguro y por lo cual va a haber una reducción importante de los riesgos. Y por último, nada, les dejo lo de la contabilidad de triple entrada, ¿no? Acá lo que va a haber, digamos, lo que va a ocurrir es que la operación va a producir, obviamente en mis libros y en el del otro, que hacemos intercambio, una operación en el mismo momento, pero además va a haber un tercer registro, y ese tercer registro es el que va a garantizar, digamos, la certeza de toda esta operación y todo eso va a estar en la red. Después se puede ver, Gonzalo lo va a explicar mejor, si usamos una red como Bitcoin, que es una red, digamos, de nodos, que es abierta a todo el mundo, o se pueden ya estar creando redes cerradas para participantes. O sea, podría el sistema financiero uruguayo hacer su red de blockchain, no participando y teniendo su sistema de giro de medio de pagos, o sus sistemas de pagos, o sus sistemas de registro, digamos, o para manejo de información de lavado de dinero, no sé, todas las iniciativas que hoy, después si hay tiempo cuando charlemos, les contamos que están en el mercado pensando soluciones para reducir los costos. Pero lo relevante es que hay una tercera partida. Entonces, eso va a eliminar todo este proceso, digamos, de que hoy tenemos en el mundo de la contabilidad el debe y el haber entre dos partes que son independientes, porque cada uno registra independientemente sus operaciones. Va a haber un tercer registro, ese tercer registro va a estar en la red y va a ser el que da a garantizar. Y además, como está en esta tecnología de blockchain, como le van a explicar ellos ahora, va a dar certezas, seguridades y va a eliminar, digamos, seguramente, yo creo, esto es un tema para investigar, seguramente es un lindo tema para hacer tesis de investigación, cuáles son los impactos sobre los cambios en las normas contables, en las normas financieras, en las normas regulatorias, que a partir de esta tecnología yo podría repensar para resolver objetivos, porque muchas veces los objetivos contables, de las normas contables, de las normas regulatorias, cualquiera, están condicionados por lo que la tecnología me permite y no por lo que quisiéramos que debería ser. Esta tecnología permitiría implementar cosas que son mucho más óptimas, pero que no teníamos los elementos para hacerlo. Así que desde ese punto de vista acá hay un campo de acción académica bien interesante y hay algunas cosas que están ocurriendo ya en los mercados. Por último, los beneficios, obviamente que las criptomonedas son transferencias entre personas sin intermediario y casi inmediata. Bitcoin es una, pero hay varias monedas más que ya están pensando, y de hecho les digo, R3 es una organización internacional formada por 75, 80 bancos que decidieron no seguir cada uno por su cuenta desarrollando soluciones digitales, porque al final los sistemas financieros son sistemas en red, y si esto es una economía en red, la solución tiene que ser óptima para la red, no para cada uno, si no, no funciona la red, y por lo cual crearon esta organización. IBM les va a contar todo lo que tiene que ver que IBM está haciendo para que esto ocurra en el mundo, etc. O sea que hay mucho material atrás de esto. Sistemas de pagos, transferencias privadas, seguras, inmediatas, sin necesidad de conciliar. Estamos trabajando un tema nosotros también acá en un proyecto, en un centro, en una startup. Historia clínica, para salirme del sistema financiero, que es el que más me centré, porque es el que está más avanzado. Pero todo lo que tiene que ver con historia clínica, la información personal disponible en línea puede ser utilizada por cualquier prestador de salud, sin necesidad y garantizando. Imagínense la receta, van a la sociedad, la receta, perfectamente voy a tener la certeza y podría ir a cualquier farmacia a retirar lo que quiera y él va a poder entrar a esta información que está segura en el tercer registro y ver efectivamente que es mío. Es decir, puede cambiar. En el mundo del seguro, algo que tenemos al presidente del Banco Seguro acá, va a tener los mismos impactos de lo que estamos hablando ahora. Registros públicos, espero que un día todo lo que tiene que ver. Yo recuerdo que no sé si son muy jóvenes los nuevos responsables del área de contabilidad de la OR con respecto a mí, pero la primera charla que se dio en Uruguay de XBRL fue acá también. Me tocó darla, yo venía recién de mis estudios en España y estaba salteando XBRL, que era para el procesamiento de balance. Y dimos la primera charla, recuerdo, en Uruguay sobre esos temas. Tuvo menos impacto del que me imaginaba, creo que es mucho más relevante que lo que al final terminó siendo XBRL, pero todo el mundo de registro de propiedad, de todo esto que tenemos hoy, que pasar cualquier cosa, catastro, registros, que es una locura, esto debería revolucionarlo absolutamente todo y bajar todos los costos transaccionales de esas operaciones. De hecho, ya está ocurriendo en Estados Unidos, ya hay instituciones que dan préstamos hipotecarios accediendo a esta tecnología directamente, sin tener que ir al registro acá y a ver si me da la hipoteca y 2 meses para esperar 20 días o 10 días o 15, no sé cuánto demoran ahora, para yo poder tener la hipoteca y saber si tengo o no, soy propietario o no de un inmueble. Y bueno, y obviamente que toda la información regulatoria que está ocurriendo hoy, lavado de dinero, transferencia, intercambio de información tributaria, conocimiento del cliente, todo eso que es una masa de costos transaccionales en personas para hacer cosas de muy poco valor, en donde luego te entran los elefantes sin que te des cuenta, por el costado, entra toda la FIFA y no te diste cuenta. Todas estas cosas van a poder mejorar sustantivamente. Así que bueno, estas son algunas de las que nosotros vemos y las que más nos interesa por nuestro perfil. Pero seguro después que lo escuchen a ellos se les van a ocurrir a cada uno, de acuerdo al ámbito en el que están, ideas por dónde puede ir esta tecnología. Y bueno, este era el objetivo de la charla, solo no dar soluciones, solo
decir que esto está encaminado y es una tecnología que nosotros le vemos mucha potencialidad. Mi idea, con mi parte en la conferencia, es tratar de transmitirles información que es de carácter bastante técnico a un público que a priori no es técnico, aunque tengo colegas acá, hay varios colegas. No para que se lo aprendan, seguramente después no van a saber repetir lo que les voy a transmitir, pero creo que se lo voy a transmitir en términos de divulgación suficientes como para que ustedes por lo menos se queden con la idea de que alguna vez alguien los convenció de que esto de verdad funcionaba. Algunos conceptos para arrancar, porque justamente para hacer limpieza conceptual, qué es cada cosa, en qué cajita va cada cosa. Hay un concepto importante acá, que es el concepto más general, el más abstracto, que es el concepto de ledger distribuido. Seguramente están todos familiarizados con el concepto de ledger, es un libro de registros, el libro de contable es un ledger. Un ledger distribuido, en términos técnicos, es una base de datos, seguramente están más o menos familiarizados con el concepto de base de datos. Es una base de datos que está replicada, esto quiere decir que hay copias, hay varias copias, múltiples copias de esa base de datos. Está compartida entre entidades autónomas. Esto es súper relevante, es una de las novedades de esta tecnología, porque las bases de datos ya existían y las bases de datos replicadas ya existían. Lo que aparece como nuevo acá es que las réplicas, está en posesión de una réplica una entidad que es distinta de la otra. Ahora, diversas entidades que actúan en red comparten la base de datos y cada uno tiene una copia de la réplica, una réplica o una copia de la base de datos. Eso es muy novedoso y tiene implicancias profundas en el uso de esta tecnología. Para arrancar, porque las entidades que van a colaborar de alguna manera, que muchas veces son competidoras, como por ejemplo en un subsistema de bancos, tienen que ponerse de acuerdo con la tecnología que van a poder usar porque tienen que compartir réplicas. Y además ahora cada uno va a tener custodia de su copia, pero en la copia va a haber registros que también son de la otra entidad. Así que este concepto que aparece acá, que es el concepto de ledger distribuido, uno puede leerlo así al pasar, es un rengloncito, y sin embargo estamos diciendo una cantidad de cosas que son súper relevantes. Y lo otro que es súper relevante es que contiene registros que son irrevocables. Eso, después vamos a explicar cómo es que se logra que los registros sean irrevocables, porque en definitiva uno está hablando de una entidad digital que uno podría reescribir y modificar. Eso en principio ocurre de esa manera. Sin embargo, esta tecnología, y esa es la gran contribución de fondo, es que encontraron una manera de lograr que los registros sean irrevocables y que todas las partes sepan que los registros son irrevocables y por lo tanto todas las partes puedan confiar en esa réplica que tienen de la base de datos. Bueno, blockchain es un concepto un poquito más particular que el concepto de ledger distribuido, porque blockchain es un ledger distribuido, pero que almacena los registros en formato de bloques de información que se encadenan entre sí criptográficamente. Eso ahora después les voy a explicar un poquito mejor qué queremos decir con esto, porque de alguna manera es lo que le da, ese carácter de irrevocabilidad que permite que todos confíen en los registros. Es el tema del uso de la criptografía. Y voy a hablar lo menos posible de criptografía porque acá tenemos un experto que sabe mucho más, no me deja mentir. Bitcoin, que es un concepto que aparece muy fuertemente relacionado, después voy a explicar un poco mejor cómo es, que se relaciona con todo esto. Es un sistema de pago digital que utiliza una implementación particular de blockchain, un caso particular de una blockchain, para implementar una moneda digital, que también en particular, porque como dijo Bruno, hay muchas monedas digitales. Eso vamos a ver alguna referencia a este tema también. Por último, también un concepto que mencionó Bruno, que es un concepto importante, que si esta tecnología va tomando arraigo, como esperamos que va a ocurrir, seguramente van a empezar a escuchar hablar cada vez más de smart contracts o de contratos inteligentes. Eso
Técnicamente es un concepto bastante sencillo, es un programa que se ejecuta en un ledger distribuido. Quienes son técnicos o capaz que también hay gente que ha estado más cerca de temas de TI dentro de alguna organización, sabe que las bases de datos tienen programas metidos adentro y procedimientos almacenados. Esto es básicamente como un ledger distribuido o una blockchain. Es una base de datos, es una tecnología de base de datos más. También permite que haya procedimientos almacenados en su interior. Y como decía Bruno, esto es un procedimiento almacenado que queda latente, metido dentro de la base de datos y en algún momento, en respuesta a algún evento, se ejecuta. Entonces eso permite, por ejemplo, implementar una abstracción, algo de tipo de cheque diferido, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Es decir, uno emite el cheque, queda en la base y en algún momento, cuando llegue la fecha, pasa algo con él, etcétera. Se puede usar la abstracción de smart contract para hacer muchas de estas cosas. Voy a hacer muy brevemente, ustedes disculpen que yo les voy a hablar de esto, pero me parece que alguna vez en la vida van a tener que escuchar hablar de esto. Y como esto es muy crítico para esta tecnología, este es el momento, exactamente. Así que, bueno, ustedes disculpen, pero yo les voy a hablar de hashes criptográficos. Es probable que puede pasar que tengan que saber qué es esto, porque esta tecnología se apoya muy fuertemente en el concepto de hash criptográfico. Un hash criptográfico es una función. Ustedes están todos familiarizados con el concepto de función. Yo qué sé, el seno de un valor, seno de x. Chao. Le das el valor de x, seno de x te devuelve el valor del seno de x. X al cuadrado te devuelve el valor del cuadrado de una función, raíz cuadrada, etc. Bueno, un hash criptográfico es una función como esa. Solo que uno le pasa información, en términos de vuelta, me disculpan los colegas, ellos ya saben que estoy siendo impreciso, incorrecto, inadecuado, pero en términos de divulgación, básicamente un hash criptográfico es una función que en vez de recibir como seno de x recibe x, recibe una cantidad de información y devuelve una tira de información. Recibe una tira y te devuelve otra. Acá tenemos un ejemplo real. Nosotros tenemos ahí un recorte de una planilla Excel, una planilla Excel de verdad, de mi uso diario. Y a ese recorte de la planilla Excel lo pasé por una función de hash criptográfico en particular que se llama SHA-256. Esto sí se lo tienen que aprender. Y SHA-256, después que recibe ese recorte de esa planilla Excel, devuelve esa otra tira de información que ustedes tienen ahí en azul. Esa tira también se la tienen que aprender. Después tenemos un segundo ejemplo, es la misma tira, el mismo recorte de la planilla, solo que ahora hay un número en el último casillero a la derecha, hay una diferencia de un número, hay un 162.950 y un 162.951, y si ustedes se fijan, lo que devuelve la función de hash es otra tira que es muy diferente a la anterior. Fíjense que yo le paso dos datos muy parecidos y sin embargo lo que me devuelven como resultados son resultados muy diferentes. Si yo le pasara un recorte de una planilla mucho mayor o mucho menor, estas funciones me devolverían una tira del mismo largo. Es decir, que esto que está acá abajo, por ejemplo en la tira roja de acá abajo, que tiene 256 bits, eso siempre, no, 256, sí, esa tira va a tener siempre el mismo largo. Le pase lo que yo le pase, siempre me vuelve una construcción de esas características. Bueno, la parte más horrible ya pasó, era esta. Les voy a contar un poco, porque ahora van a ver cómo aparece, cómo interviene este concepto en el concepto de Bitcoin. ¿Por qué elijo Bitcoin? Bitcoin tiene mucha prensa, genera en todas las conferencias y en todas las charlas de amigos, de familia, de colegas, donde sea, mueve mucho las energías de la gente por distintas razones. Pero esta no es una conferencia sobre Bitcoin. Sin embargo, ¿por qué elijo Bitcoin? Primero porque es la primera aplicación que conoció el mundo de la tecnología de blockchain. Y entonces tiene eso de interesante. Bitcoin está ahí probando que blockchain existe y que blockchain funciona.
Pero Bitcoin es una aplicación de blockchain. Son dos conceptos diferentes. Bitcoin es una moneda digital, es un sistema de pagos. Y blockchain es una tecnología de base de datos que le da soporte a Bitcoin. Pero, sin embargo, también es muy interesante usar Bitcoin como ejemplo para poder explicar la tecnología, algunos puntos claves de la tecnología. Bitcoin funciona básicamente introduciendo transacciones. Yo tengo un Bitcoin que gracias a que por alguna transacción se me transfirieron Bitcoins y ahora quiero usar esos Bitcoins y los transfiero. Básicamente, por eso es un sistema de pago electrónico. Uno de los objetivos principales que tenían los creadores de Bitcoin era que ese sistema de pago electrónico fuera un sistema de pago autónomo y descentralizado sin una unidad central que lo controlara. Todos los intentos anteriores de construir sistemas de pago electrónicos habían carecido de esa capacidad. Siempre en algún punto se necesitaba alguien que o llevara una entidad central que llevara registro o de las transacciones o de los saldos. Típicamente esas eran las dos registros o ambas cosas, los saldos y las transacciones. La gente cuando apareció Bitcoin, apareció por primera vez en la historia, por lo menos en la historia de la computación, una solución que resolvía el problema de tener un sistema de pagos descentralizado sin que existiera una entidad central que controlara los saldos y las transacciones. ¿Qué es lo que hace, qué pasa en la blockchain de Bitcoin? Bueno, el ítem que uno guarda en la base de datos, recuerden que una blockchain es una base de datos, básicamente es información, son registros que tienen la indicación de los elementos de la transacción. Entonces tenemos ahí, allá arriba a la izquierda, tenemos el tema de dice un ítem. Ahí te dice que una persona A transfiere N bitcoins a una persona B y después lo firma, y después aparece un conjunto de firmas de clave pública y clave privada. La parte de clave pública y clave privada es lo que permite que yo pueda demostrar que yo soy dueño de los bitcoins que se me transfirieron para que yo pueda a su vez transferirlos a otro. Cuando se lo transfiero al otro, uso la clave pública del otro, etc. No tengo previsto entrar en este tema, pero bueno, si fuera interesante, hacemos otra conferencia. El sistema de base de datos lo que hace es que va arma un bloque de información con un conjunto de ítems. Ahí tenemos a la derecha, arriba a la derecha, ítem 1, ítem 2, ítem K. Y después que tengo K ítems, y armé el bloque, lo que tengo que hacer es encadenar ese bloque, agregarlo a la punta de la cadena que se viene construyendo hasta el momento. Entonces ahí tenemos abajo, a la izquierda, un caso en que, como tenemos dos bloques encadenados, fíjense que aparecen ahí los bloques con sus ítems, hay un bloque y otro bloque, y lo que se hace con esto es que se construye un hash. En todo momento hay un hash que refleja la información de toda la cadena hasta el momento. Recuerden que nosotros podemos pasarle una cantidad arbitraria de bits a una función de hash y nos devuelve una tira que lo representa. Acá lo que se hace es también, en cada momento se tiene un hash que representa toda la información de toda la cadena de bloques que tenemos hasta el momento. Cuando yo agrego el nuevo bloque, lo que hago es agarro la información del nuevo bloque y el hash viejo, y con esas dos cosas juntas armo un nuevo hash que pasa a ser ahora el nuevo hash de la cadena. Eso lo que va generando es un encadenamiento de hashes, de forma tal que si alguien quisiera modificar un bit, acuérdense que un bit que vos cambies tiene un significado, tiene un impacto importante en el hash resultante. Si vos cambiaras un bit en cualquier punto de la cadena, tenés que regenerar toda la cadena de vuelta para poder tener todos los hashes. Entonces, eso ya de por sí hace difícil el tema de cambiar un bit en la cadena, pero hay un elemento que es peor en esto, y es que además, y acá pasamos a la parte de abajo a la derecha, y es que además esto funciona en una red replicada donde todos los nodos de la red tienen una réplica de la cadena. Entonces, si yo quisiera modificar, yo tengo bajo mi control una copia y quiero modificar la cadena, después tengo que convencer, además de que tengo que tomarme el trabajo de generar todos los hashes de vuelta,
Además, tengo que convencer a toda la red de que la cadena que yo tengo es la cadena que es válida. Entonces hay como una especie de presión demográfica fuerte que te impide, en verdad, convencer a los demás de que tu cadena es la válida. Esa combinación del tema de esos hashes que encadenan de esa manera los bloques y con el tema de que además la cadena está replicada entre todos los actores, pero que cada actor es independiente del otro y que cada uno controla la copia, entonces genera esa situación en la que todos, en definitiva, están frente a un sistema de registros que no se puede adulterar y en el que todos pueden confiar, o no tienen más remedio que confiar, porque es inadulterable. Hasta acá, esto es cómo funciona, este es el corazón de las ideas más básicas que están atrás de la blockchain de Bitcoin, pero que en definitiva se usa en las distintas blockchains también. Yendo a otros aspectos de la tecnología, acá tengo un corte que hice en una... Esto es una página web que lleva un inventario de las distintas criptomonedas que hay en el mundo. Aparece Bitcoin al principio, están ordenadas, yo las ordené por el valor de mercado. En ese momento que yo hice este corte valía 11.000 millones de dólares el conjunto de Bitcoins que había en el mundo. El Bitcoin estaba a 700 dólares, fíjense que si sería viejo esto. Bitcoin era la que tenía mayor valuación de mercado, después aparece Ethereum, después viene Ripple, y etcétera. Acá yo en el recorte puse las 10 principales de aquel momento, pero esta lista tenía 704 criptomonedas en ese momento. Sí, eso da un poco la idea del dinamismo de esta tecnología y de esta área de interés. 704 monedas de aquel momento quiere decir que había 704 equipos distintos que cada uno tuvo razones suficientes para disparar una criptomoneda propia por alguna razón, ¿no? Eso es la idea del dinamismo, creo yo. Del mismo modo, tenemos acá ejemplos de ledgers distribuidos. También hay distintas entidades, en algunos casos son grupos que trabajan de manera colaborativa para la creación del producto, en otros casos son empresas muy fuertes que han puesto esfuerzo de desarrollo para desarrollar un ledger, pero acá tenemos un ejemplo, son unos 10, 12, no sé cuántos hay, distintos ledgers. Está en el centro la blockchain de Bitcoin, pero fíjense que alrededor tenemos varios más. Tenemos la IBM Blockchain, que es de las que nos va a hablar Gonzalo, que está fuertemente relacionada con el segundo que aparece ahí, que es el Hyperledger. Pero tenemos más, tenemos el de Ethereum, que es la blockchain de la moneda Ethereum, que yo mencioné en el caso anterior, es la segunda de la lista. Esa también tiene una blockchain propia, que es Ethereum. Después abajo aparece R3 Corda, que es el ledger distribuido del grupo R3, que es el que mencionó Bruno, ese grupo de 75, 80 bancos que están coordinando esfuerzos para desarrollar tecnologías conjuntas. Estas tecnologías, multichain, etc. Acá a la derecha abajo tenemos dos ejemplos de blockchains que están en la nube de Microsoft. Y arriba, Sawtooth Lake es un ejemplo también bastante interesante de Intel. Es un esfuerzo de Intel que tiene un ledger distribuido que es bastante interesante también. Bueno, para cerrar, algo un poco más denso conceptualmente, pero me parece que vale la pena hacer un resumen así. Me voy a permitir leer esta parte. Al desplegar un ledger común, un ledger distribuido común, un ecosistema de interesados, fíjense que, recuerden siempre, esto es una tecnología donde tiene que haber una red de interesados que comparten la tecnología y la usan de manera compartida. Cada uno tiene una copia, pero todos tienen que tener la misma tecnología para que puedan ser copias realmente. Entonces se necesita un ecosistema de interesados para pasar a compartir registros. Ahora, comparten registros sin tener que mantener instancias separadas. Es decir, yo no comparto registros porque tengo mi copia, mi base de datos. Bancos seguros tienen sus bases de datos y puedo hacer intercambio de registros con otra entidad, pero esa otra entidad tiene su tecnología de base de datos. Acá nosotros no tenemos, tenemos la misma
la misma tecnología, con el mismo formato de registros. Entonces, podemos compartir registros sin tener que mantener instancias separadas, que es lo que pasaba antes. Y eso es lo que tiene como consecuencia que provee confianza, porque recuerden ahora, todos sabemos, como esos registros son inadulterables, todos sabemos que el registro que yo tengo es el mismo registro que tiene el otro, y el otro también sabe eso. Y eso provee confianza, confianza en el registro. No tengo que confiar en el otro, pero confío en el registro, ahorrando costos de reconciliación y disputas, que era lo que decía Bruno. Y acá, en un esfuerzo de clasificar las aplicaciones que están apareciendo, que hay cientos o miles de aplicaciones, hay como dos grandes tipos de aplicaciones. Hay unas a las que les vamos a llamar activos digitales criptografiados y otra que vamos a llamar de notarización de registros. En el caso de activos digitales, tenemos también como dos grandes rubros, temas de cancelaciones o settlement en inglés, que es el caso de Bitcoin. Es yo te pago y el pago queda hecho. Fíjense que cuando nosotros tenemos este ejemplo acá, cómo es el ítem de la transacción, la persona A le transfiere N Bitcoins a la persona B y ahora la persona B tiene N Bitcoins. Esto es un acto único de transferencia, es un único accionar que se ingresa a la base de datos y esto ya está. Claro, uno de los problemas que estaban sin resolver en la tecnología cuando apareció Bitcoin es el siguiente, es el problema del double spending, se le llama en inglés, es el tema el problema de double spending estaba sin resolver y es el siguiente. Lo que pasa cuando estamos todos familiarizados, por ejemplo, si yo tengo una foto y se la quiero pasar por WhatsApp a Bruno, yo le paso la foto por WhatsApp a Bruno, pero ahora yo tengo la foto y Bruno tiene la foto. Y Bruno después pasa la foto y se la pasa a Gonzalo, y ahora yo tengo la foto y Bruno tiene la foto y Gonzalo tiene la foto. No había una solución descentralizada y autónoma que permitiera resolver el problema del double spending, de evitar el problema del double spending. ¿Qué sería en un sistema de pago electrónico el double spending? Yo tengo 100 bitcoins, los uso para pagarle 100 bitcoins a Bruno, y ahora Bruno tiene 100 bitcoins y yo tengo 100 bitcoins. Entonces, ese problema, que es un problema del registro, o llevas un registro de las transacciones o llevas un registro de los saldos, se resolvía en los sistemas de pago digital, se resuelve hoy en día con los bancos, se resuelve porque existe una entidad central que tiene los registros o de los saldos o de las transacciones o de las dos cosas. Había una entidad central en la que todos deciden confiar, que es la que lleva los registros. Eso estaba sin resolver y esto es lo que se resuelve con Bitcoin. Porque si yo le transfiero 100 Bitcoins a Bruno, todo el sistema, toda la red sabe que yo le transferí esos 100 Bitcoins a Bruno. Y entonces acá no aparece el detalle, pero esos Bitcoins quedan marcados en la red de manera que no pueden volver a emitirse. Yo no los puedo volver a gastar. Quedan numerados, es como pasa con los billetes. Yo qué sé, cuando yo tengo un billete de 100 pesos, se lo paso a Bruno, ahora lo tiene Bruno y yo no lo tengo. Entonces, pero vieron que los sistemas los billetes tienen un número propio. Entonces, el sistema lo que hace es controlar ese tema, evitar el tema del double spending, porque cuando yo quiera volver a gastar esos 100 bitcoins de vuelta, los demás de la red no me van a aceptar esa transferencia porque ven que yo ya los transferí. Entonces está el tema de las cancelaciones, que es el caso de Bitcoin, pero ahí hay tokens, que son los tokens digitales, que son los bitcoins, que van pasando de mano en mano. Esa abstracción, esa solución de poder hacer pasar de mano en mano tokens digitales, se presta para sistemas de pago, pero también se presta, por ejemplo, para hacer seguimiento de objetos en el mundo físico. Eso, en mi opinión, la segunda mayor aplicación que tiene blockchain es una solución para contenedores. La empresa Maersk está implementando una solución que está desarrollada con tecnología IBM, que justamente lo que hace es que cuando un contenedor se le hace un seguimiento del contenedor, cuando un contenedor se llena para que empiece su circuito de comercio internacional, se crea un token asociado a ese contenedor, se crea en la blockchain, y a medida que el contenedor va haciendo su periplo y va pasando, cambiando de estado o pasando de lugar a lugar, el token también se le van registrando transacciones a ese propio token, entonces se va haciendo el tracking del ciclo de vida del contenedor.
Y todos los que están interesados en ese contenedor en el mundo saben al instante qué está pasando con el contenedor. Después el tema de la notarización de registros, que también ya mencionó esto Bruno. Yo creo que esto va a tener impactos muy profundos con el tiempo, porque acá Bruno habló de los impactos en la profesión contable, pero esto va a tener impactos profundos también en la profesión de los abogados y los escribanos, porque este tipo de solución, nosotros mandamos acá a la base de datos de blockchain, a la blockchain de Bitcoin, nosotros mandamos ítems. Un ítem de información que nosotros mandamos es la información, es el registro de la ficha de una transacción. Pero uno podría estar mandando perfectamente un contrato o los datos de una transferencia de un bien cualquiera. Y eso queda ahí. Entonces, en definitiva, en vez de tener la Dirección General de Registros, vos podés tener una blockchain donde los datos están ahí y lo único que haces es con software consultar qué pasa con la historia de ese bien. Entonces, para notarización de registros se presta de una manera bastante profunda y amplia. Y después, otro tema de notarización de registros que es bastante interesante es el tema de lo que tiene que ver en el área financiera, en el mundo en general, pero para el área financiera tiene profundos impactos, que tiene que ver con lo que es conozca a su cliente, que está relacionado además con el tema de lavado de dinero y etcétera. Porque uno podría también, en una blockchain, junto con información, por ejemplo, de transferencias, uno también puede tener información de las personas físicas o jurídicas, y esa información permanece ahí, de manera que uno puede, hay todo un ecosistema que puede consultar esa información de esa persona. Entonces, cuando vos llegas a un banco y le decís, mira, tengo $100.000 para depositar, el banco, en vez de ponerse a hacer toda una cantidad de diligencias para averiguar quién sos, etcétera, etcétera, te dice, bueno, pero vos se fija en la blockchain. Y además puede hacer el tracking de esos $100.000 adentro de la blockchain y decir, mira, esta plata no te la puedo aceptar. Sí, un detalle que me parece que no es menor y que lo omití, cuando hablo ahí abajo en notarización de registros, en la parte de registros públicos, la información que va a la blockchain, de vuelta, allá vuelvo al ejemplo del ítem, esa información ahí está, dice persona A, N bitcoins, etcétera, pero sin embargo, la información podría estar encriptada. Toda o alguna de esa información podría estar encriptada de manera que solo puedan leerla, por más que después toda la red tiene copia de ese ítem. Yo puedo tener una copia, pero sin embargo no tengo las claves criptográficas para descifrar lo que está escrito ahí adentro. Entonces, alguna de la información puede ser información personal que si yo quiero un préstamo, por ejemplo, la entidad que me va a dar el préstamo me dice, bueno, pero quiero leer tu información de la blockchain. Entonces yo le cedo la clave criptográfica adecuada para leer esa información que me está pidiendo. Entonces, la información puede ir con la granularidad que yo quiera, puede ir encriptada a la red, y entonces eso creo que está bueno porque tampoco es cuestión de poner todos los registros legibles para todo el mundo. De hecho, por último, incluso, si yo quisiera guardar esta planilla, supongan que yo quiero, elaboro esta planilla y quiero guardarla en la blockchain porque más adelante, asumo que más adelante voy a querer dar fe o que voy a querer probar que yo elaboré esta planilla y que fui yo el que elaboró esta planilla. No tengo por qué puedo subir la planilla a la red, pero tampoco tengo por qué hacer eso. Puedo subir nada más que el hash, que es mucho más chico. Subo el hash a la red y lo dejo ahí. Entonces, más adelante, cuando yo quiera dar fe de que la planilla que yo tengo es la planilla que yo subí en aquel momento, lo único que tengo que hacer es volver a generar el hash. Yo genero el hash se compara el hash que se genera con lo que yo tengo, con lo que está puesto en la blockchain. Si son iguales, eso quiere decir que lo que yo tengo es efectivamente lo que yo generé en aquel momento. Entonces, esto tiene, dicho así al pasar, y sin embargo tiene profundos impactos y usa muy poco espacio de almacenamiento, que eso es importante para registros que crecen indefinidamente, ¿no? Me toca la parte más difícil, ¿no? Después de hablar tanto de negocio de alto nivel, una persona que conoce mucho de la industria financiera y los impactos en procesos y demás, y la parte técnica, yo voy a tratar de cubrir un poco las dos puntas y comentar un poco lo que IBM viene trabajando hace ya varios años respecto a esta tecnología.
Seguramente vuelva sobre algunos conceptos, no voy a repetir las cosas que IBM considera que ya están, que considero yo que están súper bien explicadas, pero capaz que reforzar alguna cosa que me gustaría comentar, que IBM está trabajando, sobre todo para darle un toque empresarial, ¿no? Y desarrollo y uso de esta tecnología a nivel de las empresas. Entonces, voy a entrar un poquito por un concepto general, ¿no? Las empresas en general, las organizaciones no actúan solas, siempre actúan con la interacción con otros. Normalmente esto lo hacen en una cadena de valor, en redes de negocios, y en esas redes de negocios se produce intercambio de bienes y servicios. En ese flujo de bienes y servicios normalmente se genera cierto bienestar, un bienestar económico en general. Y ese flujo, ese intercambio de bienes y servicios es lo que normalmente genera el mercado de intercambio de bienes y servicios. En ese contexto se identifica en general, y Bruno lo dijo en esta charla y en otras, se generan a veces limitaciones y restricciones a la generación del bienestar, ya sea porque el flujo de información no es perfecto, hay información que se compartimenta, o algunas ineficiencias generales de la cadena o del mercado. Lo que IBM ve en blockchain, en esta tecnología, es justamente un factor que permite generar eficiencias con ese registro, con la tecnología de registro distribuido en un proceso de negocio compartido por estos actores de esta cadena o redes de negocios. Entonces, quiero que se queden con ese concepto porque creo que eso es algo importante para entender dónde es que aplica la tecnología de blockchain. Eso es muy importante. Entonces, tenemos siempre un mercado que participan varios actores que en general se conocen, tienen cierto grado de confianza, es decir, no son totalmente desconocidos, y generan valor, cierto bienestar en la actuación de ese mercado de intercambio de bienes y servicios. Entonces, con ese marco, ¿qué identificamos como requerimientos de un blockchain empresarial? Y básicamente hay muchas cosas que hablamos, pero básicamente privacidad, confidencialidad, auditabilidad, performance, escalabilidad, un blockchain autorizado, y vamos a entrar un poquito más en detalle cada uno de estos, y otro basado en estándares. Esas son características que entendemos que tiene que tener cualquier estándar blockchain que se vaya a utilizar empresarialmente o en el gobierno incluso. Entonces, cuando hablamos de privacidad y confidencialidad, lo que hablamos es que la información escrita en este blockchain tiene que ser poder ser accedida por los participantes, y que el participante tenga acceso a la información que las reglas del mercado o condiciones de negocio se establezcan. Es decir, si alguien contrata un bien o se hace un intercambio entre dos participantes, obviamente ellos van a conocer el precio, las condiciones, etc. Pero de repente, para otro actor, el precio es un factor confidencial, porque no quieren darlo a conocer, pero sí lo que tiene que tener registrado y poder acceder es que se cambió la propiedad. Entonces, básicamente en estas redes de blockchain empresariales tenemos que tener ciertos mecanismos que permitan el acceso a ese registro, como comentaba un poco Gonzalo, en función de mi rol, tanto en la transacción como mi rol dentro de la blockchain. Por otro lado, es decir, que los participantes van a tener acceso en función de su rol, pero por otro lado tenemos que tener otro rol de auditor que pueda ver todo para auditar cómo fueron esas transacciones y en caso de inconvenientes poder auditar y validar. Todos además podrán participar verificando, validando y con una copia propia del registro, básicamente.
Cuando hablamos de blockchain autorizado o permisionado, que es una mala traducción del permission, de como se llama, del inglés, hablamos de que, a diferencia de la red de Bitcoin, del estándar de Bitcoin, que es una red abierta, cualquiera de nosotros con un PC podría estar participando de la red de Bitcoin. Y básicamente eso se hizo para lograr lo que Gonzalo comentaba, de generar una red que no fuera controlada por nadie, en el sentido de que fuera totalmente anónima y descentralizada, sin control de ningún regulador o autoridad. Eso tiene un costo muy grande computacional, genera algoritmos para generar consensos que tienen costos muy altos, y para generar también el anonimato tiene su complejidad. Pero eso en una red de negocios, en una blockchain empresarial, no es necesario y es hasta inconveniente. Tanto es así que IBM, por ejemplo, está interesado en lo que es dinero digital, pero directamente no estamos interesados en criptomonedas, básicamente por una cantidad de factores asociados al anonimato y al bajo control, que lo hacen totalmente inconveniente desde el punto de vista regulatorio, económico y demás. Y la otra característica es que esté basado en estándares. La visión que tenemos es básicamente que en un futuro va a haber redes de blockchain, muchas redes de blockchain, que obviamente las organizaciones van a participar de varias, es decir, en función de los mercados en los cuales participe. Y eso hace muy importante que haya estándares para comunicarse. Y además, como pasó con Internet, el estándar implica que haya transferencia rápida de conocimientos, reusos, etc. Y genera muchísimo valor y desarrollo económico. Y de eso tenemos ejemplos con el Internet, con el estándar TCP/IP y HTTP y todos los que siguieron después, que realmente revolucionó la disrupción digital. Y tenemos también el caso, por ejemplo, de GSM para los teléfonos celulares, que también fue un elemento de factor de bajar los costos desde el aparato hasta las centrales telefónicas, y generó una gran difusión de los celulares, el fenómeno que hoy todos disfrutamos. Y usamos el celular menos para hablar que para otras cosas. Sobre performance y escalabilidad, comento que el hecho de ser una red permisionada y liberar del trabajo de computación intensiva que tiene el estándar Bitcoin, que fue el primero implementado, y en general de las criptomonedas, por más que hay algunos otros, permite elegir, el blockchain autorizado, permisionado, permite elegir el algoritmo de consenso, es decir, cómo yo valido y registro un nuevo registro, valga la redundancia, en la blockchain. Generar ese algoritmo, elegirlo en función del nivel de confianza que tengan los participantes. Y eso permite costos computacionales muy razonables, y totalmente alcanzables para una aplicación comercial, como es lo que estamos buscando. Entonces, como requerimientos de blockchain para la empresa, voy a nombrar los cuatro principales. El registro compartido, ya lo está suficientemente debatido por hoy, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente obviamente es el principal. La privacidad que les comentaba, y bien diferente del anonimato, ¿no? que tiene Bitcoin, bien distinto. Es decir, no hay anonimato, hay privacidad, confidencialidad, tal cual como existe hoy en las redes de negocios de las empresas. Confianza, el hecho de que los participantes de esta red de negocios tengan cierto grado de confianza, nos permite hacer una implementación razonable, con costos razonables en las empresas. Y el otro tema importante, que fue mencionado también por Bruno y por Gonzalo, es el de contratos inteligentes, que permite
colocar reglas de negocio que cuando se cumplen ciertas condiciones en el registro, disparen acciones automáticas. Y hablábamos de la liquidación de valores o otras condiciones. Respecto a los estándares, comento un poco uno de los que el más grande, básicamente. Allá por el 2015, luego de IBM haber investigado, desarrollado muchas tecnologías y usos para tratar de generar esta implementación de blockchain empresarial, obviamente fuimos por el estándar, es decir, definir el estándar, algo que pueda ser utilizado por cualquier empresa en cualquier industria. Y junto con 16 empresas, incluido IBM, con 15 más, digamos así, fundamos el Hyperledger Project. Hoy en día son más de 130 de todas las industrias. El objetivo principal es generar un estándar de blockchain utilizable para cualquier industria y de código abierto, de estándares abiertos y con un gobierno abierto, es decir, con todas esas características. Y este proyecto es un capítulo dentro de una de las entidades de código abierto más reconocidas internacionalmente, que es la Linux Foundation, que tiene un licenciamiento muy flexible. Y IBM donó más de 45.000 líneas de código y varias patentes para este proyecto. Y bueno, y el éxito es abrumador. Incluso R3, que es uno de los, el que lo sigue, es participante de este proyecto bueno, se van a ir sumando básicamente. Dentro de este proyecto hay varios. Gonzalo mencionó sus proyectos o implementaciones, Gonzalo mencionó dos. Uno es el Hyperledger Fabric, que es uno de los el primero que está disponible para su uso en producción, ya lo pueden bajar, hay ejemplos, hay de todo. El otro es el que también está impulsando Intel. Y hay otros proyectos que voy a entrar un poquito más en detalle como cosa general. Luego de que les comenté un poco qué criterios o qué elementos debemos considerar para identificar casos, les comento un poco y la inversión que está haciendo IBM para el desarrollo de la tecnología. Les comento básicamente en los tres campos que estamos desarrollando capital intelectual y proveyendo soluciones para los clientes. Bueno, el de la tecnología, que le comenté, básicamente participamos activamente en el estándar. Y dentro de ese estándar también estamos desarrollando otros componentes para aislar la complejidad en la cual Gonzalo entró muy por arriba en el detalle, sin entrar en profundidad, esa complejidad que tiene toda la parte de hashes, encriptaciones, accesos, claves, certificados digitales, para aislar esa complejidad y acercar el desarrollo a las empresas. Entonces, dentro también del estándar de Hyperledger, estamos desarrollando activos para poder usar blockchain sin necesidad de conocer toda esa complejidad criptográfica, con un lenguaje bastante más cercano al negocio. En lo que tiene que ver con facilitar a las empresas el uso de la tecnología, lo que hicimos fue implementar el estándar de Hyperledger en nuestra nube de IBM. La primera implementación tenemos ambientes de desarrollo que se puede probar gratuitamente, pero además tenemos ambientes productivos, que es el High Security Business Network, que están certificados con el nivel de seguridad de encriptación más alta reconocida por el gobierno federal americano. Y a eso a nivel del blockchain en sí, y a eso le agregamos otros elementos de seguridad con otros componentes que son más técnicos, y para los más técnicos les comento, es Docker, que genera seguridad a lo que tiene que ver a los servicios de sistema operativo e infraestructura que provee a la aplicación, que es básicamente el blockchain que corre arriba. Todo esto está implementado en una red empresarial que es Bluemix, que es la cloud IBM para servicios de negocios.
Y luego, obviamente, hemos desarrollado metodologías de identificación, seguimiento y ejecución de proyectos blockchain con retorno para las empresas. Básicamente, que provienen de nuestras experiencias de realizar pilotos y pruebas de concepto y ahora implementaciones ya saliendo a producción en los clientes globales en estos últimos 2-3 años que hemos estado trabajando. Ahora me pidieron que hablara un poco de referencias, casos de uso. Creo que la mejor forma de empezar a ver cómo son las aplicaciones y cuándo tiene sentido, más allá de lo conceptual que comenté un poco al principio, es ver casos de usos y el valor que genera. Los primeros proyectos, básicamente, creo que muchos de ellos conceptualmente los comentaba Gonzalo y Bruno, pero básicamente como Bitcoin es una aplicación financiera de criptomoneda, surgieron los primeros proyectos por el lado financiero. IBM trabajó también con Maersk, venimos trabajando ya hace casi 3 años, y ahora hace un par de meses largamos, básicamente hicimos público el acuerdo, que tiene que ver con el registro del seguimiento, tiene el seguimiento del contenedor, pero más agrega a eso, adicionalmente, todo lo que es el papeleo de comercio exterior. Yo el otro día leí una estadística que dice que para mover una flor de Holanda a Nueva York se necesitan 200 papeles, 200. Que en cada etapa alguien necesita varios de esos. Y encontrarlos y demás genera unos costos enormes. Entonces, blockchain es un sistema de registros que posee valor documental y cierto a cualquier participante y no tienen que perder tiempo buscando esa información. Pero entrando un poquito más en detalle, y acá empiezo con uno que me gusta porque está hecho en casa, digamos así. IBM tiene una unidad de financiamiento global de proyectos de tecnología. Dentro de uno de los principales clientes, obviamente, de este financiamiento, son los distribuidores de IBM. En el proceso actual se tenían, obviamente, disputas, reclamaciones respecto a facturas y demás, y incumplimiento de condiciones, que en promedio duraban unos 44 días en resolverse y comprometían unos $100 millones de capital de giro de IBM adicional. Entonces IBM lo que hizo fue implementar allá por septiembre-octubre del año pasado un sistema de registro y resolución de disputas y con contratos en los cuales se establecían todas las condiciones del pago de este financiamiento. Luego de unos pocos meses, porque estamos hablando que esto se implementó en septiembre-octubre, se implementó además con algunos de los principales mayoristas internacionales de IBM, en los cuales había mucho conflicto, porque básicamente ahí se intervenían no solamente condiciones de entrega, sino que además condiciones por ejemplo, de cambio de moneda. Luego de estos pocos meses se redujo el capital de giro invertido en $40 millones y liberó $40 millones de capital de giro de IBM solamente en este sistema. Y implementación parcial, para que ustedes vean el potencial y el beneficio que tiene, ¿no? $40 millones liberados que estaban permanentes y se redujo sustancialmente la cantidad de reclamos. Ahora voy a salir de la parte financiera. Me gustó ver yo sé que dice financiera, pero a mí me gusta salir de esto porque así vemos cosas también interesantes y así abrimos un poco la mente. Esta aplicación es muy interesante, muy interesante. Everledger es una startup, es una startup que ya hace unos 2 años está trabajando, básicamente en
en la trazabilidad de diamantes. Pero esto obviamente se puede extender, y de hecho Everledger también está proponiendo, en el seguimiento de activos valiosos, de lujo o lo que fuera. El problema con el tema de los diamantes, más allá de su complejidad, porque es un mercado altamente regulado, y como es un bien muy costoso, hay mucho fraude y hay mercado negro. Entonces lo que se implementó fue una blockchain para hacer la trazabilidad de la piedra desde que sale de la mina hasta que llega al consumidor final. Y el principal problema que estaba tratando de resolver es la cantidad de reclamaciones fraudulentas que tienen por falsificación de piedras, intercambios, etc. Teniendo la historia y la vida de ese diamante, se pretende reducir sustancialmente eso. Y reducir, creo que anda en el torno del 65%, que decía ahí. Sí, 65% de las reclamaciones son fraudulentas, que se estima que son fraudulentas y se pagan. Se pagan por aseguradores y proveedores. Es decir, se está tratando de reducir ese sobrecosto que tienen las aseguradoras y los proveedores. El siguiente es de auditoría financiera y cumplimiento. Ese que Bruno comentó bastante como un potencial. Acá tenemos un caso que hemos trabajado con el ABN AMRO. Básicamente el ABN identificó que tenía sobrecostos sustanciales en lo que tiene que ver con las auditorías entre la casa matriz y las subsidiarias, y incluso dentro de la casa matriz en las unidades de negocio. Básicamente los sobrecostos venían en la identificación de las pruebas que se piden todos los auditores, y básicamente el acceso a la información, la última información y la información consistente. Porque se accedía a información que no estaba consistente y además que estaba desactualizada y se volvía a pedir, etc. Entonces lo que se hizo fue implementar un piloto de registrar los principales documentos utilizados por las auditorías en una blockchain y de forma de que cuando los auditores llegaran tuvieran acceso y todo el mundo supiera cuál era la última información y estuviera certificada. Con las propiedades de que no puede ser modificada porque queda registrada en forma final, definitiva en la blockchain. El proyecto fue un éxito, se redujo sustancialmente los tiempos de las auditorías y de hecho ABN está extendiendo esto, incluso está expandiéndolo para auditores externos y de los entes reguladores. La otra es un problema que se dio con uno de los principales clientes que tiene IBM, que es Walmart, en China. Tuvieron bastante problemas de bromatológicos, de contaminación alimenticia con la carne de cerdo en China. Tuvieron dos incidentes muy importantes y lo que pasó fue que tuvieron que descartar muchísimas partidas solamente por las dudas, porque no tenían forma de identificar exactamente la fuente de contaminación y las partidas. Intentaron de alguna forma de implementar algunos sistemas con tecnologías tradicionales para hacer seguimiento y trazabilidad de la carne que hoy tenemos nosotros implementados para la carne vacuna con un sistema centralizado. Y bueno, la complejidad de la cadena de suministro que va desde los criadores, a las granjas, procesadores, distribuidores, hasta que llega al consumidor final, hizo ese proyecto muy casi inviable. Los pilotos que se hicieron fueron inviables. Walmart golpeó la puerta de IBM a ver si tenía una solución para y bueno, implementamos un registro de trazabilidad de alimentos en general, basado en blockchain. Y la verdad que está siendo un éxito muy interesante. Y le permite a Walmart identificar rápidamente lo que son las partidas en riesgo o que son fuentes
la contaminación, de lo que genera el incidente, y además no descartar de repente mercancía que está bien. ¿Ah? Este mismo concepto IBM lo está aplicando en la industria aeronáutica también, con una aerolínea importante para todo lo que son partes de mantenimiento. Es decir, cuando falla una parte, saber exactamente la procedencia y tener las certificaciones adecuadas para identificar su proveniencia, digamos así. Tengo una consulta, pues por lo que veo necesitamos mucho del gobierno para que realmente se pueda hacer. Por ejemplo, si voy a sacar un seguro, que esté mi información arriba y que los protocolos y la regulación sea realmente la adecuada para que yo lo pueda sacar. ¿A cuánto estamos en Uruguay? Quizás saben, pues ya están inmersos en eso, de que se realice. Saber en Uruguay a cuánto estamos de algo siempre es una respuesta Difícil de contestar. Sí, difícil de contestar, pero bueno, a ver. Creo que podemos... ¿Se escucha? ¿Sí? Creo que podemos adelantar que a nosotros nos consta que AGESIC está trabajando en una revisión de las tecnologías de registros públicos y que está desde el primer día considerando seriamente las tecnologías de blockchain. Yo hice 2 presentaciones distintas porque me pidieron que fueran 2 presentaciones distintas, una para las áreas de ingeniería de AGESIC y otra para la sala de abogados y escribanos. Y me consta que hay alguna cuestión también que están haciendo con IBM para familiarizarse con las tecnologías específicas. Así que puede ser que por el lado de AGESIC tengamos alguna novedad que permita empujar soluciones de registros públicos, porque realmente, además, Uruguay está en condiciones ideales para hacer una cosa así. Nosotros, como país chiquito, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos, que nos encanta creernos de nosotros mismos, es verdad, facilitan que podamos hacer algunos pilotos que sean modelo y que sirvan para empujar todo esto. A mí me parece que está claro que si movemos por el lado de registros públicos, realmente eso sería un gran habilitador para muchas aplicaciones más que pudieran venir después, de ámbitos privados y comerciales, etcétera, ¿no? Lo que no quiere decir que tengamos que esperar por registros públicos para que haya otro tipo de aplicaciones. Hay de todos modos, algunas aplicaciones específicas, aun cuando sean solamente comerciales, necesitan algún tipo de contrafuerte formal y legal. Capaz que puedes mencionar el tema del título ejecutivo, aquel que me estabas contando la otra vuelta. No, bueno, sí, yo más allá del gobierno, lo que nosotros vemos son casos de aplicación que no dependen del gobierno. Es decir, yo presenté algunos que obviamente, capaz que, por ejemplo, en la cadena alimenticia finalmente se está subiendo. Se está subiendo el regulador, es decir, la gente que controla la bromatología y la trazabilidad de esa parte. Pero no necesitamos del gobierno para implementar este tipo de cosas. Piensen en los mercados en los que participan, en donde un canal que transfiera confianza en la información registrada pueda generar valor y sea un punto de aplicación. La verdad que es un desafío. Yo no sé si seguramente muchos ya han tenido contactos con esto, pero lo que yo les recomiendo es que es una disrupción muy grande. Hay que leer, ir varias veces al tema, ver casos de uso para entender un poquitito dónde exactamente aporta valor y básicamente por eso un poco la exposición de Bruno con ejemplos y yo un poco con las cosas que IBM específicamente está haciendo. Pero no todo depende del gobierno, hay aplicaciones que son independientes. Entonces, empecemos por ahí, donde tenemos el menor factor de resistencia. Vamos a decir. Digo, perdón. No, estoy de acuerdo. Pero, no, digo, el Banco Central ha participado de actividades, yo creo que hay, pero bueno, la velocidad que ocurra, eso no lo sabemos. Pero me da la impresión de que igual hay una cierta capacidad de poder implementar. Lo del país chico, viste que yo he cambiado un poco opinión sobre ese tema, porque a veces... Claro, en un país chico, en estas cosas lo que ocurre es que te puede traer un proyecto el portero, con el mayor respeto a la función de portero. En un país grande normalmente a veces pasa, salió la decisión, no puede. Entonces lo de chico a veces bueno o malo depende de cómo lo miremos, digamos, pero que puede tomar, al final hay que preguntarle a todo el mundo para hacerlo y no sabes quién se te va a oponer. A ver, en el término de la profesión, como ustedes lo verán, digamos, en el contexto de la universidad, más allá que podemos contestar, o sea, yo creo que el impacto en lo que debería ser enseñar las tecnologías
a las profesiones, tanto esto desde el punto de vista de negocios, en modelo de negocios, en lo que tiene que ver con, obviamente, la función de contador, y bueno, la del auditor, ni les cuento, está bastante obvio cómo le va si esto un día tiene éxito, o es sustantivo, lo que va a cambiar toda la lógica del negocio de los auditores, ¿no? O sea, es una cosa... bien, yo les digo a la gente de las firmas, ¿no? Tenemos en outsourcing, ustedes imagínense que entre dinero digital, factura digital, o sea, todo el mundo va para ahí, o sea, es cuestión de que un día enganche esto, ¿no? Mi sensación es que un día va a enganchar y va a quedar a terminar. Si no es blockchain, capaz que es otra, no lo sé, ahí me supera técnicamente, posiblemente esta sí sea, pero lo que es claro que el mundo va para ahí, que no hay vuelta y que esa solución se quiere lograr porque las tecnologías buscan que estas cosas funcionen. La red, y hay muchos intereses en juego a favor de eso. ¿Hay intereses opuestos? Sí, bueno, porque el síndrome ludita está en cada uno de nosotros cuando nos afecta a nuestro negocio y por lo cual las profesiones. Pero obviamente que las profesiones de contadores, de abogados, de escribano, están en un serio cambio no de valor, porque lo que tienen que redefinir es su concepto de valor que le aplican al valor, no de cómo lo hacen, ¿no? Este es un debate bastante interesante. Pero bueno, yo creo que hay mucho en un ambiente universitario, como estamos hablando acá, hay mucho trabajo para estar en la vanguardia, en la punta de tirar. Creo que pueden salir muy interesantes planes de negocios pensados con esta tecnología, tesis de fin de grado, de fin de maestría, para intentar investigar esto y presionando también para que el resto de la sociedad lo vea. Al final esto es un tema de que los agentes públicos, digamos, también, si es necesario, perciban la ventaja que esto tiene en términos de sus roles. Hacer un comentario respecto al impacto en la profesión, ¿no? Creo que sin duda en la profesión del contador y del auditor va a tener un impacto relevante, pero creo que nos va a dejar tiempo para pensar en otras cosas donde aportamos más valor. Es decir, obvio, claro, nos libera tiempo para aplicar juicio, para hacer análisis de riesgo, obvio. Bueno, otro tipo de roles, ¿no? Y una preguntita quería hacer, que es algo que creo que es lo que me genera más duda. Respecto a quién es el dueño o responsable de la información. Lo veo claro en el tema de los blockchain empresariales más acotados, pero en el caso de los registros, por ejemplo. Si pasa algo, hay un hackeo, desaparecen todas las réplicas o se filtra información en el tema de conocimiento del cliente, ¿quién es el responsable? ¿El banco A, el B, el C? ¿Se echan la culpa entre ellos? ¿Cómo es? Es un buen punto ese. Del punto de vista de hackeo, lo que entendemos es que es menos probable porque cuando uno hackea uno. Es decir, si uno tiene un sistema centralizado, uno hackea uno de los nodos. Si eso está distribuido, entonces cuando esto esté hackeado, el resto lo va a rechazar como una copia inválida. Es muy difícil hackear todo un sistema de muchos participantes. Es muy difícil. Entonces, nosotros vemos que en ese sentido el blockchain reduce el riesgo. Es decir, hoy en día, si los saldos y el crédito que tiene una persona lo tiene un banco, si hackean ese banco, uno se queda sin crédito, sin saldo, lo que fuera. Ahora, si uno tiene una copia distribuida y validada por todas, si hackean un banco, el sistema lo rechaza. Esa es una copia inválida y lo corregirá. Entonces, del punto de vista de riesgo de hackeo, en realidad es menor. En realidad el sistema es más democrático en ese sentido y automáticamente se corregiría. Para mí los riesgos, el esquema de blockchain lo reduce al tener esa suerte de distribución de información y de replicación de información y que el propio sistema se cuida de las adulteraciones, como explicaba el otro Gonzalo. Un poco me parece más a la pregunta tuya, es, bueno, ¿quién es el responsable de la información? Depende de cómo se implemente el blockchain, pero normalmente hay una persona que es la que queda como último dueño de la información, que es la última que firmó la transacción y a la cual se le acreditó esa información, es el que tiene la posibilidad de manejarlo. En cualquier escenario, las llaves criptográficas que se usan son independientes por cada uno de los participantes o incluso por cada uno de los usuarios. Por ejemplo, en el caso particular de Bitcoin, cada participante de la red tiene su propio par de llaves criptográficas, con lo cual me pueden robar mi billetera, pero no puedo robar la de todos. Y de hecho, digamos, uno de los argumentos que se pone a favor de esta tecnología respecto a los temas de seguridad es que uno de los bug bounties más grandes de la historia de la tecnología es el Bitcoin. El Bitcoin tiene millones de dólares en Bitcoins,
con código abierto de las billeteras, con código abierto de los nodos, o sea, vos podés hacer análisis de código, podés hacer todas las herramientas, y si encontrás una falla en el Bitcoin, podés robarte millones de dólares. Y hace años que lo usamos y todavía no apareció. O sea, motivación hay, plata hay, gente hay, está todo, vamos arriba muchachos, y todavía no se la pudieron dar, y eso siempre, hasta que se la den, es uno de los argumentos respecto a la seguridad. Pero yo creo que uno de los temas fundamentales desde el punto de vista de la seguridad que le ofrece el blockchain, precisamente es en la distribución de la información, que la información al no estar centralizada, sino que estar distribuida todas las partes, un hackeo que realmente permita hacer un fraude significativo implica comprometer muchísimos más actores, lo cual no lo hace imposible, pero sí lo hace más complejo. Gracias, Mauro. Un par de comentarios respecto a eso. En los nodos que tienen, pues Gonzalo introdujo el concepto de nodos permisionados. En las redes donde hay nodos permisionados y que el concepto de nodo permisionado en definitiva es que los nodos forman una especie de club donde hay una membresía y vos tenés que demostrar la membresía para poder operar en la red. En esos nodos, por ejemplo como hace la tecnología de IBM, existe además la capacidad de tener un nodo que es un nodo de auditor o incluso, no tiene por qué ser de auditor, pero puede ser una especie del que guarda una especie de golden copy de todas las transacciones. Es un nodo que de alguna manera le da una seguridad al ecosistema. Existe la posibilidad de tener un nodo que le da toda la seguridad a todo el ecosistema de que hay una copia maestra, digamos, de todo por si alguien lograra borrar. Hay alguien que está encargado de eso en la red. ¿Existe alguien o alguienes encargados de eso? Acá hay una parte que nosotros no nos quisimos meter porque es compleja, que es el tema de la criptografía. Hay mucho más de criptografía para decir que en verdad permitiría dejarlos mucho más convencidos de por qué los técnicos estamos tan confiados en que esto es más seguro que lo que estamos acostumbrados a ver. Y el otro tema que Gonzalo lo mencionó al pasar, pero que también es un tema complejo como para meterse, que eludimos meternos, es el tema de los algoritmos de consenso. Gonzalo habló del tema del consenso. ¿Qué es eso el algoritmo de consenso? Es la estrategia que tiene la red para que todos los nodos acepten una transacción como válida y no que cualquiera pueda inyectar transacciones de cualquier tipo. Es decir, existe algo que está debidamente cuidado en la tecnología, que es el algoritmo de consenso, que permite eso, que no es que venga alguien y empiece a inyectar nodos, transacciones en la red y la red las da por buenas. Eso no ocurre de esa manera, no ocurre en Bitcoin y no ocurre en estas otras. De hecho, Gonzalo decía, es computacionalmente costosísimo en Bitcoin la construcción del consenso. En estas redes de índole más corporativa es mucho más barato porque son redes permisionadas donde hay un club de miembros que son los que operan, pero igual existe un mecanismo de construcción de consenso que hace que una transacción sea aceptada. Yo como nodo no acepto cualquier transacción por más que me llegue de los otros nodos. Claro. Hay una metodología adentro de la red que se usa para construir consenso. Entonces, claro, como nosotros no nos metimos en la construcción de consenso y no nos metimos en otros elementos criptográficos que le dan fuerza a la red, capaz que hay algunas partes que quedan un poco más en el aire. Pero son en definitiva las partes más duras de la tecnología, las que dan más trabajo a entender, pero que en definitiva también son las que le dan esa seguridad que hace que los que tenemos cierta familiaridad técnica con todos estos temas, digamos, chao, ¿viste? Esto lo inventó un extraterrestre. Sí. Sí, increíblemente la tecnología en realidad blockchain lo que hace es juntar una cantidad de ideas que ya estaban, pero el hecho de juntarlas la verdad que fue brillante. Y como decía Mauro, creo que nos podemos quedar tranquilos en el sentido de que la tecnología está hiper probada. O sea, hay miles de millones de dólares puestos en Bitcoin y no los han hackeado y del 2009 empezó. En enero de 2009. En 2009, es decir, desde el 2009, bueno, había poca plata, pero hasta ahora no ha sido hackeado y hay cientos y miles de nodos participando y en forma anónima además, es decir, que totalmente anónima. Es decir, podemos, con esa prueba del mundo real, nos podemos quedar tranquilos que esto funciona y funciona muy bien, muy bien. Y en estas redes permisionadas, si la confianza es absoluta, se puede hasta eliminar el algoritmo de consenso y que uno sea el responsable de escribir. Ahora no, eso evita que los otros también validen.
pero se evita el consenso y se baja un poco el costo computacional, dependiendo un poco de la confianza que hay en los mercados. Eso está sucediendo mucho en los mercados financieros. El costo reputacional de hacer algo mal para un banco es enorme, enorme. Entonces, la confianza en esos mercados en general es muy alta y entonces se pueden permitir algoritmos un poco menos costosos y más... Hay un argumento económico que yo creo que también va a ser que ponga, y no es, que explica por qué todo esto, y fíjate con la velocidad de esto empezó, Bitcoin estaba preguntándome ahora, desde 2009, y nos estamos hablando del 2015 empezó todo esto, ¿no? La velocidad que se creó todo esto, ¿no? ¿no? A veces nosotros acá nos perdemos por la pregunta de velocidad, digamos, esto pasó en 2 años, ¿no? Así que cuando uno mira todos los negocios globales regulados en particular, ya sean financieros, seguros, salud, los números no dan, ¿no? O sea, la economía no va a volver a tener tasas altas de interés, o sea, ya se terminó el esperar de que si un día vea una diferencial de tasa de spread que permita hacer negocio. Eso ya no va a volver, parecería que claramente no va a volver, y si volviera no tendría ningún sentido pensarlo, pero en esa perspectiva, y dado los procesos de crisis que hubieron, que generaron una gestión de regular, digamos, los mercados mucho más fuerte, hay un problema económico, o sea, no cierran los números de los ingresos con los costos regulatorios, no está cerrando en el mundo eso. Y entonces, así como hoy existe en lo que se conoce el fintech, las tecnologías que han sido disruptivas desde el punto de vista de los negocios, ya existe el término RegTech, que es regulación tecnológica. Seguramente van a estar viendo seminarios en el corto plazo, seguramente algunas cosas estamos pensando nosotros cómo hacer, viene, ya está, y entonces hay una presión muy grande. Está toda la comunidad internacional trabajando a que estos estándares se construyan, porque necesitan también, regularme, pedirme estos requerimientos de capital, pedirme estos requerimientos de conocimiento del cliente, pedirme estos requerimientos de certeza para moverme información sanitaria, etcétera, pero tiene que ser a costos razonables. No puede ser que eso lo resolvamos poniendo miles de personas mirando papeles, porque eso no tiene cómo cerrar, no cierra los números. O sea que hay intereses económicos, no escala. Entonces hay una presión, digamos, por un objetivo que hoy la tecnología lo permite cumplir, ¿no? Que hubiese sido pensado hoy. Entonces yo creo que ese factor económico es muy relevante con agentes muy potentes que van a hacer que esto ocurra. Esa es mi sensación respecto a otros antecedentes de otras ideas. Esta idea, porque en el fondo XBRL también en el mundo financiero era una idea de intentar resolver que bajemos los costos de darnos información entre todos. De compartir información. Esto lo resuelve 10 veces mejor, 100.000 veces mejor, pero es una tendencia. Entonces, por eso digo, yo no puedo responder si es blockchain o blockchain punto, coma. Pero lo que es claro que esa lógica va para ahí y bueno, cuanto antes uno se posicione en eso, desde cualquier punto de vista que uno lo esté mirando, regulador, empresa, profesional o una startup, digamos, emprendedor, hay un mundo que mueve para todos lados, ¿no? Bueno, de hecho la economía, supongo que los economistas discuten bastante en el mundo de la economía estos impactos, ¿no? El caso de Bitcoin parecería hoy que la historia lo que demuestra es que es una buena reserva de valor, no parece ser exitoso como medio de pago, digamos, ¿no? Por eso, pero no miremos si tenemos que cambiar, acostumbrarnos a ver las cosas tienen éxito o fracaso. Estos son acumulaciones e innovaciones que un día disrumpe una que tiene éxito, que uno no sabe cuál es, porque lo supiera, nadie dijo voy a inventar una rueda, fue la hizo la rueda, ¿no? O sea que eso es así, digamos, nadie se le ocurre un invento. No podemos sabemos que las cosas van por un lado. Y bueno, en el mundo académico creo que sí es relevante estar lo más avanzado posible respecto a la discusión de estos temas e ir preparando a la gente, ¿no?